Buenas tardes, noches ya, con este nuevo horario de invierno. Se oscureció súper temprano, como a las 6, ya está haciendo de noche. En esta clase, que va a ser nuestra tercera clase, vamos a ver conceptos, vamos a seguir con el tema átomo, pero vamos a profundizar mucho más en el átomo. ¿Alguien me recuerda qué vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan que vimos la clase pasada? Estefanía dice los modelos atómicos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien me podría definir lo que es un modelo en ciencias? Exacto, una representación gráfica, ¿cierto? Que nos permite explicar un fenómeno. Los modelos explican todos los fenómenos, son una realidad total de lo que está pasando, son una realidad absoluta, no. ¿Cierto? Cada modelo tiene sus ventajas para explicar ciertos fenómenos, pero no necesariamente lo explica todo. Y eso lo vimos la clase pasada. Exacto, sirve para comprender un poco mejor, ¿cierto? Hay distintos modelos atómicos, por ejemplo el de Thomson, que era bastante simple. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le decíamos? Budín de pasas, perfecto. ¿Qué me ayuda a explicar el modelo de Thomson? Exacto, ¿cierto? Una esfera positiva con cargas negativas incrustadas, que serían los electrones, ¿cierto? Entonces, el modelo de Thomson me ayuda a explicar la existencia de electrones y también de cargas positivas, lo que me habla de la naturaleza eléctrica de la materia, pero no me explica muchos otros fenómenos, como por ejemplo lo que descubrió posteriormente Rutherford, ¿cierto? Rutherford se dio cuenta que la materia, en el fondo, el átomo era un gran vacío, en donde el núcleo correspondía a una pequeña parte, y los electrones en realidad deberían estar muy lejos para permitir, ¿cierto?, que esas partículas que él hizo impactar en la lámina de oro lo atravesaran. Entonces eso ya no lo explicaba el modelo de Thomson. Entonces nace el modelo de Rutherford, ¿cierto?, que trata de explicar estas cosas, pero también se cae en otras explicaciones futuras y viceversa, y van naciendo una sucesión de modelos. ¿Ya? Muy bien, eso fue lo que vimos la clase pasada. Les recuerdo como siempre que aquí está mi Instagram, que me pueden seguir, principalmente para ocuparlo como medio de comunicación y de informaciones con respecto al PREU, ¿cierto? Me puedo mandar mensajes, responder a la brevedad posible, haciéndome consultas de cualquier cosa, etcétera. Ya, así que tengan confianza de comunicarse por aquí nomás, yo responderé em, cuando el tiempo me lo permita, pero lo más pronto posible. Continuando entonces, hoy entonces vamos a ver configuración electrónica y los objetivos de esta clase van a ser dos principalmente, que son básicamente lo que quiero que logremos en esta clase. Primero va a ser conocer la estructura atómica integrando los distintos modelos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de generar una idea de átomo que incluya todas las cosas que vimos en la clase pasada, y lo segundo es comprender los principios de la configuración electrónica o la configuración de los electrones, ¿cierto? Su disposición en el átomo según el modelo mecánico cuántico, que era el último, ¿cierto? El que ya me empieza a hablar de cosas mucho más profundas dentro del área de la química. Bueno, habíamos dicho también en la clase pasada que el átomo era la unidad mínima de la materia, ¿verdad? Y distintos tipos de átomos nos dan cuenta de los distintos elementos químicos que existen, y aquí yo le adjunté al sistema periódico que estuvo en la PDT, que básicamente es una parte chiquitita de la tabla periódica de los elementos que más se usan para la resolución de los ejercicios, ¿ya? Pero básicamente también quiero que rescaten de acá que existen distintos tipos de átomos, y nosotros habíamos dicho que básicamente, si el mundo estuviera hecho de legos, ¿cierto? La materia sería plástico, que sería la sustancia que forma este universo, y cada uno de los elementos químicos que estaría hecho de plástico en este universo ficticio sería un elemento químico, con ciertas propiedades, ¿cierto? Cierta forma, cierto color, por ejemplo,
Lo mismo pasa acá con los elementos químicos, por ejemplo, el hidrógeno es un gas, el litio es un metal, ¿cierto? Aquí tenemos gases nobles que no reaccionan en condiciones ideales. Tenemos elementos que son muy electronegativos, es decir, que adoran a los electrones y siempre los intentan robar, como el flúor. Y tenemos otros que son más electropositivos, como el sodio, que lo único que quieren es deshacerse de un electrón que tienen ahí en su capa, ¿cierto? Más externa para poder estabilizarse. Entonces hay distintos tipos, distintas propiedades. Y aquí estaba, ¿cierto?, la línea de tiempo que vimos la clase pasada, donde habíamos visto que el átomo, el concepto de átomo, nace de las escuelas filosóficas griegas, ¿cierto?, el siglo V antes de Cristo, con principalmente Demócrito, el cual habla de una estructura mínima de la materia que no se puede dividir, y por eso le pusimos átomo, sin división. ¿Ya? Y ahí, a partir de eso, John Dalton trata de explicar la existencia de los elementos químicos con su modelo atómico, y eh, posteriormente nacen todos los demás modelos que vimos la clase pasada. Recuerden que si necesitan repasarlo, está el video subido a YouTube, y hoy voy a subir el PDF de la clase esta, más la clase anterior que quedó pendiente porque estuve bastante ocupado. Listo. El átomo, entonces, como habíamos visto, posee una estructura que podemos representar de manera simple, ¿ya? Damaris, no, en la prueba no preguntan fecha. No te tienes que aprender la historia de todo esto, pero sí entender los conceptos. Por ejemplo, ¿para qué sirve un modelo? ¿O qué explicaba el modelo de Thomson que el modelo de Rutherford, o sea, perdón, el modelo de Rutherford que el modelo de Thomson no pudo? Ya, cosas así. Que se sacan más con pensamiento lógico, pero memoria de fechas, no. Ya en este caso no. Ya. Continuando entonces, el modelo de un átomo, ¿cierto? Es instintivo para nosotros, siempre lo imaginamos así porque estamos bombardeados de esas imágenes a cada rato, pero podemos separarlo en dos partes principalmente, ¿cierto? Que sería esta parte interna y esta parte externa, donde esta parte interna está compuesta por partículas positivas llamadas protones, partículas neutras llamadas neutrones, y es lo que conocemos como el núcleo atómico, ¿cierto? Y por otro lado tenemos acá, lejos del núcleo atómico, las partículas negativas o electrones que están en la corteza del átomo, y es como la parte más externa, la corteza. Entonces, este es el modelo atómico que es más aceptado actualmente, así como imaginárselo. Existe una corteza donde hay electrones y está el núcleo chiquitito, ¿cierto? Que está ahí al medio, en donde estos electrones van a existir a su alrededor en una zona llamada corteza. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Creo que esta es como materia más de repaso. Todo bien, profe, todo bien, todo bien. Perfecto. Ya. Necesito que entendamos, ¿cierto? Todo así paso por paso, porque después vamos a tener que desmenuzar esta estructura para ver qué tiene adentro, ¿cierto? Y por qué la naturaleza se empieza a comportar así. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, eh, me interrumpen por audio o escriben un mensaje. Ya, entonces ahí están las partículas subatómicas. ¿Por qué subatómicas? Porque antes del átomo están esas partículas. Esas partículas por sí solas no son un átomo, por eso se llaman subatómicas. Es decir, que técnicamente el átomo sí se podía dividir, pero se sigue llamando átomo, ¿ya? Ahora, ¿qué les pregunto? ¿Cuál es la unidad mínima de la materia? Ahora que sabemos que el átomo se puede dividir, ¿sigue siendo la misma unidad mínima de la materia? ¿Hay otra unidad mínima de la materia? ¿Qué saben ustedes? Ups. Ahora que sabemos que el átomo tiene estructuras más chiquititas, sabemos que se puede dividir entonces el átomo. El átomo significa sin división. Ahora que sabemos eso, ¿el átomo sigue siendo la unidad mínima de la materia? ¿Existe otra unidad mínima de la materia?
¿Qué saben ustedes? ¿Qué piensan? ¿Sigue siendo el átomo inseguible? ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se le ocurre? No importa si se equivocan, no lo tienen que saber, aquí estamos suponiendo. Todo esto con tal de desarrollar nuestro pensamiento lógico. ¿Sigue siendo el átomo? ¿Por qué seguiría siendo el átomo? ¿Qué es un elemento químico? Exacto, muy bien. Porque aquí Juli, ¿lo digo Juli o lo digo Yuli? Ahí respóndeme para no confundirme si le digo Juli o Yuli. Julieta, Juli. Bacán. Ya. La Julieta, ¿cierto? Dice porque es lo más pequeñito con propiedades, ¿cierto? Núcleo y eso. Eh, si entiendo bien lo que quiere decir, es que, exacto, los elementos que son la materia, ¿cierto? En el fondo, lo que va a conformar las distintas piezas que componen nuestro universo son átomos, ¿ya? No son neutrones por sí solos, no son electrones por sí solos. Protones, ahí es discutible porque existe por ahí un elemento raro que se llama hidrógeno, que es tan chiquitito que es un protón nomás con un electrón y lo puede perder y queda el puro protón ahí dando vuelta. Pero en general los elementos son átomos, entonces el átomo sigue siendo la unidad mínima de la materia. Si desarmamos el átomo, no va a haber materia como tal, sino que van a haber partículas subatómicas que podrían generar esta materia. No sé si se entiende, es como un concepto muy abstracto. Exacto, Elías dice que un electrón de oxígeno y uno de nitrógeno es lo mismo, lo que cambia es el átomo, ¿cierto? Los protones son protones, los neutrones son neutrones y los electrones son electrones. No hay como otra definición. No es que sean distintos en un elemento o en otro. Lo que cambia es la configuración de esta estructura que se llama átomo y por eso le otorga propiedades. Muy buena explicación también, Elías, complementando a Julieta. ¿Ya? Entonces, una vez entendido esto, tenemos que entender cómo se representan los átomos para que nosotros lo entendamos y lo ordenamos, porque nosotros los seres humanos somos secos clasificando cosas. Todo nos gusta clasificarlo, encasillarlo, eh, nos encanta hacer eso, ¿ya? Y bueno, los átomos no se quedaron externos a esta obsesión que tenemos los seres humanos de clasificar las cosas, de ordenarlas dentro del grupo, y inventamos una forma, ¿cierto?, para denotarlos y que nosotros lo podamos entender, entonces el lenguaje del químico, básicamente. Ya entonces definimos elemento como un átomo con propiedades características debido a su número de protones principalmente. Es decir, el carnet de identidad de un elemento químico va a ser su número de protones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo teóricamente tomo un átomo y le quito un electrón, ¿deja de ser ese elemento? ¿Se transforma en otro? Sigue siendo el mismo. Muy bien. Ahora piensa en lo siguiente. Yo tomo hidrógeno, que tiene un protón, y le pongo otro protón. ¿Sigue siendo hidrógeno? No, se transforma en helio. Y es lo que pasa, por ejemplo, en las estrellas. Las estrellas hacen fusión nuclear. Ya entonces agarran un hidrógeno, otro hidrógeno, juntan los núcleos, esa reacción libera demasiada energía y nace el helio, ese elemento químico. Ya entonces, al cambiar el número de protones, estamos cambiando el elemento químico. No al cambiar el número de neutrones, ni tampoco a cambiar el número de electrones. Entonces, lo que define básicamente al elemento es el número de protones. Por lo tanto, dentro de la tabla periódica nosotros nos vamos a encontrar con algo así. Tenemos un símbolo químico en grande y generalmente arriba va a existir el número atómico,
y abajo lo que llamamos masa promedio, ¿ya? Número de protones es el número atómico. Eso lo tienen que tener claro. El Z, o número atómico, es el número de protones. Y va a ser el carnet de identidad, el root del elemento químico, el número atómico. ¿Ya? Así que anotadito por ahí, subrayado, número atómico es el root del elemento químico, es lo que me va a decir que es. Tenemos el símbolo químico, ¿cierto? Que aquí la X representa cualquier cosa, no es un elemento. Y la masa atómica promedio, que aquí la representamos con la letra M, pero es lo que se van a encontrar, por ejemplo, en la tabla periódica de la prueba, ¿cierto? Tenemos hidrógeno, tenemos, ¿cuántos protones tiene? 1. ¿Y cuánto es su masa atómica promedio? 1. Aquí, ¿qué pasa? Símbolo químico, litio. ¿Cuántos protones tiene? 3. ¿Cuánto es su masa atómica promedio? 6.9. Ahora les pregunto, ¿por qué existe masa atómica promedio? ¿Por qué si el mismo elemento existe una masa atómica promedio? ¿Existen variantes de estos elementos? Y Estefanía ya puso un concepto más adelantado y habló de los isótopos. Pero claro, hay cosas, si bien el número de protones no puede variar en un elemento, pueden variar los neutrones y pueden variar los electrones. En este caso, lo importante para la masa, lo que más importa son los protones y los neutrones. Los electrones no pesan prácticamente nada en comparación a los protones y neutrones, entonces no aportan masa al átomo. Lo que sí entonces es que si cambio un neutrón, ¿cierto? En vez de tener 2 neutrones le pongo otro, ese elemento va a ser el mismo, pero va a ser más pesado, ¿ya? Y en la naturaleza se presentan estas variantes, elementos con más neutrones, con menos neutrones, entonces de todas esas masas que existen en la naturaleza se saca un promedio y nace esta masa atómica promedio que es la que está en las tablas periódicas. Muy bien. Entonces aquí se van a encontrar con eso, pero siempre recuerden el Z, número de carnet, ¿cierto? El número de protones, número atómico y masa promedio. Eso es lo que nos encontramos en las tablas periódicas. Porque ahora vamos a ver cómo se denotan elemento por elemento. Esto es lo que nos encontramos cuando analizamos un elemento en particular, ¿ya? Es decir, nosotros agarramos un átomo del ambiente, lo vemos y así lo podemos definir. O sea, aquí ya no hay masa atómica promedio, sino que hay un número másico, es decir, ese elemento tiene una masa específica, ¿ya? Entonces, tenemos de nuevo nuestro símbolo químico representado por la letra X, pero ahora tenemos el número Z aquí abajito, que significa lo mismo, pero ahora tenemos un número másico. Y además podemos escribir qué carga eléctrica tiene el átomo, ¿ya? El número másico, como dije, que es lo que aporta la masa, qué tan pesado es el átomo, va a estar dado por el número de protones y número de neutrones. ¿Y el número atómico qué va a ser entonces? ¿Qué es el número atómico? Número de protones solamente. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular cuántos neutrones tiene este elemento, ¿qué puedo hacer? Porque en ninguna parte me dice así como tiene tantos neutrones. Pero yo le puedo preguntar cuántos neutrones tiene. Exacto, ¿cierto? Le resto al número másico o la A el número atómico, que es el número de protones, y me queda solamente el número de neutrones. Excelente, ¿ya? Entonces, ese concepto lo tiene que tener claro. El número másico es el número de protones más neutrones y el número atómico es el número de protones solamente, el carnet de identidad. Y aquí se puede agregar otro que es la carga eléctrica. La carga eléctrica, ¿quién la va a otorgar? ¿Quiénes dominan la carga eléctrica? Los electrones, muy bien. ¿Los electrones qué carga tienen? Negativa. El núcleo entonces, ¿cierto? Las cargas positivas de cierto elemento se mantienen constantes porque el número de protones no cambia, pero puede tener más electrones que protones, igual número de electrones que protones,
o menos electrones que protones. Y eso va a dar cuenta de qué tan positivo, qué tan negativo es, o si es neutro, ¿cierto? Que no tiene alguna carga eléctrica. Perfecto. Entonces, el número, suena raro, pero es el número A, ¿ya? El número másico o número A lo determinan los protones y los neutrones. El número Z lo determinan los protones y el número Q lo determinan los electrones. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo clarito hasta acá? ¿Alguna duda? La clase está cuántica. Bacán. Listo. Ejercicio. Magnesio. Tenemos toda esa información. ¿Cuántos protones tiene? 12. Directo, ¿cierto? De aquí abajito el número Z, 12. ¿Cuántos neutrones tiene? 12, ¿cierto? 24 menos 12 son 12. ¿Y cuántos electrones tiene? 10. Porque tenemos 12 cargas positivas, pero aquí decimos que sobran 2 cargas positivas, por eso es más 2. Entonces tiene 2 electrones menos. No alcanza a neutralizarse, por lo tanto tiene 10 electrones. Muy bien. Otro más, a ver. El bromo. Bromuro se llama esta especie. Bromuro porque tiene ahí el negativo. ¿Cuántos protones? Bien. ¿Cuántos neutrones? Ahí ocupan la calculadora nomás. 44. Bien. ¿Y cuántos electrones tiene? 36, porque ahora como es menos 1, significa que tiene 1 en exceso, una carga negativa en exceso. Bien, ¿para qué vamos a hacer lo otro si ya lo saben, cierto? Protones son 8, neutrones son 8, porque 16 menos 8 son 8. ¿Y cuántos electrones tiene? 10 electrones, perfecto, porque tiene 2 en exceso. Excelente, excelente. Me alegra mucho que al parecer el concepto está clarísimo, clarísimo. Pero no quiero que se queden con dudas, así que por favor, si alguien tiene una pregunta, hable ahora o calle para... No, calle hasta más rato, no para siempre. Voy a estar siempre ahí para responderle las preguntas que necesiten. ¿Ya? ¿Continúo? ¿O alguien quedó colgado acá? Yo lo visualizo en la mente como contar bolitas de colores. Las bolitas azules valen más 1, los electrones que van a ser bolitas rojas valen menos 1 y los neutrones no valen nada. ¿Ya? En este caso son como bolitas grises. Entonces, claro, Mari, no hay ningún problema. El número, ¿cierto? De acá abajo, que es el Z, representa el número de protones. El magnesio siempre va a tener 12, siempre. Lo que puede variar es lo de acá arriba y lo de aquí arribita a la derecha. Eso puede cambiar porque los neutrones pueden cambiar o los electrones también pueden ir y venir. ¿Ya? Entonces, si yo te digo, determíname el número de protones de este magnesio, tú inmediatamente dices, este es el número de protones. No hay duda de que este es el número de protones. Entonces, en el magnesio es 12, en el bromo es 35 siempre, y en el oxígeno es 8. Ahora vas acá, neutrones. ¿Cómo sé yo cuál es el número de neutrones si ninguno de estos números me dice, este es el número de neutrones? Yo sé que este numerito de acá arriba, ¿cierto? En este caso el 24, es el número A o número másico, que representa el número de protones más neutrones. Entonces, si yo quiero saber cuántos neutrones hay, yo agarro este número y le resto el de abajo, y lo que resta, ¿cierto? Es el número de neutrones. Es lo que falta para completar ese número. Y finalmente los electrones valen menos 1, ¿ya? Y los protones valen más 1. Y si aquí tengo un magnesio que tiene 12 protones,
tiene más 12, pero aquí no es un más 12, es un más 2. ¿Cuántos electrones necesito para neutralizar estos 12 protones y que me queden 2? Respóndeme tú misma, Mari. ¿Cierto? En el fondo yo voy sumando electrones hasta que me sobren 2 protones. Entonces, 10. Lo mismo abajo, ¿ya? Entonces me voy a los electrones. Aquí es un menos 1. Esto significa que hay un electrón de más, porque la carga cambió, ¿ya? Entonces yo neutralizo estos 35, ¿cierto? 35 protones más 35 electrones son 0, carga, porque se neutralizan, y le agrego 1 en exceso para que me quede menos 1, entonces 36. Y lo mismo abajo. Tengo 8 protones en el oxígeno, pero aquí tengo carga menos 2, significa que hay 2 electrones de más. Entonces 8 con 8 electrones me da 0 y le agrego 2 más, ¿cierto? 10. 8 más 2 son 10. Por eso dan esos números de ahí. Ahora sí, ¿quedó un poco más claro? Bacán. Continuamos entonces. Y aquí viene lo que comentaron anteriormente, ¿cierto, Estefanía? Que, ¿cierto? Como es de Breu-Krebs, entonces es seca también. Nombró que existen variantes dentro de un mismo elemento. Y si bien no cambia el Z, como vemos acá abajo, este hidrógeno, existe un hidrógeno en la naturaleza, que conocemos como hidrógeno común, que tiene un protón, no tiene neutrones, ¿ya? Entonces su número atómico es igual a su número másico. Pero también existe un hidrógeno que es radiactivo, que se llama tritio, ¿ya? Que tiene un protón, porque es hidrógeno, pero tiene 2 neutrones en el núcleo, entonces le da un peso atómico de 3. Entonces, cuando estos elementos son el mismo, pero tienen distinto A o distinto número másico, ¿cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Cuando son el mismo elemento, bien. Isótopos. El isótopo entonces es el mismo elemento, pero varía en la masa, ¿ya? Entonces este es el hidrógeno y este es el tritio, que es un hidrógeno con 2 neutrones, ¿ya? Y existe un tercero que se llama deuterio, que tiene un neutrón, entonces tiene masa atómica de 2. Entonces existen 3 isótopos del hidrógeno en la naturaleza. ¿Dónde se encuentra el tritio? En todas partes, solamente que es más inestable porque es radiactivo, pero el tritio hay en la naturaleza. Hay agua que está formada por tritio, ¿cierto? El agua es H2O. Entonces, esos hidrógenos que conforman el agua, mayoritariamente son hidrógeno común, ¿cierto? El más conocido, pero también uno puede ser tritio, o también uno puede ser deuterio. De hecho, existe un producto que se llama agua pesada, no agua dura, eso es otra cosa, agua pesada, que es H2O, pero con los isótopos deuterio del hidrógeno, o sea, con peso atómico de 2. ¿Ya? Curioso. ¿Cambia las propiedades del agua? Si yo lo ocupo con tritio, lo ocupo con deuterio o la sintetizo con hidrógeno normal, ¿cambia algo el agua? La respuesta es que químicamente no. Químicamente los isótopos dan los mismos compuestos, con las mismas propiedades. Ahora, ¿son más pesados? Sí, un poquito más. ¿Ya? Y eso se puede ver reflejado así como en cosas como técnicas de laboratorio, así como a nivel cuántico, uno puede ver esas diferencias, pero en la naturaleza están presentes todos los isótopos y los compuestos están hechos con isótopos también. ¿Ya? Entonces existen ahí aguas radiactivas, de cierta forma. También existen otros isótopos conocidos, el carbono 12, carbono 13 y carbono 14, ¿ya? Hablando de su número másico. Carbono 13, carbono 12, carbono 13 y carbono 14, ¿ya? Varían en su número de neutrones ahí en el núcleo. Ya, esos son los isótopos, mismo elemento, distinto número másico.
¿Qué observamos abajo en estas bolitas de colores de acá? Son distintos elementos. ¿Tendrán algo en común que los relacione? Los neutrones. ¿Qué pasa con los neutrones, Elías? Son isótonos, muy bien. Son distintos elementos, pero tienen el mismo número de neutrones, y esos se llaman isótonos. ¿Ya? Distinto elemento, igual neutrones. Y aquí abajo, ¿qué tendrán en común estos? Bien, tienen la misma A, el mismo número másico. Distintos elementos con la misma masa atómica son isóbaros. ¿Ya? Excelente. Entonces estos son conceptos para que los tengan así como en la cabeza. Me importa que sepan, ¿cierto? Estas pistas que les puse acá, porque la definición puede ser muy larga, pero mismo elemento, distinto peso, isótopo. Distinto elemento, ¿ya? Mismo número de neutrones, isótono. Distinto elemento, igual masa atómica, isóbaro. ¿Sí? Entonces, esas son variantes que podemos tener dentro de la naturaleza o similitudes con otros átomos. ¿Ya? Nomenclaturas químicas. ¿Seguimos? Eso los recuerdo como isótopos, protones, isótonos, neutrones, isóbaros A. Me encanta. Sí, es una buena mnemotecnia, Elías. Gracias por compartirla. Isobaros. Muy bien. Ya ahí está en el chat. Elías puso una mnemotecnia que los puede ayudar a recordar. ¿Ya? Hagamos un ejercicio. Estamos en clases, queremos prepararnos para la prueba, así que tenemos que practicar también. Vamos, ejercicio. Dado los siguientes átomos, 1, 2 y 3, ¿es correcto afirmar que? Vamos, vamos, vamos. Les voy a dar un minuto para que me den las alternativas, aquí con cronómetro. Tres, dos, uno, tiempo. Ah, dos personas respondieron, tres. Tres personas respondieron. ¿Los demás qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, se fijan que acá en ningún momento nos dicen isótopos, isóbaros o isótonos, pero sí necesitamos saber que existen estas cosas para que se nos haga más fácil resolver el ejercicio. Entonces nos dan tres átomos: oxígeno, flúor y neón. Y nos dicen que es correcto afirmar que A, 2 y 3, 2 y 3 tienen el mismo número de protones y de neutrones. ¿Por qué lo descarto inmediatamente? Ni siquiera me molesto en calcular si está bien o está mal. Exacto. Como dice Elías, no son los mismos elementos, entonces es imposible que tengan el mismo número de protones. Lo mismo con la B. 1 y 2 tienen el mismo número de protones y electrones. No pueden tener el mismo número de protones. Son distintos elementos. C. 1, 2 y 3 tienen el mismo número de protones. Tampoco la descarto inmediatamente. Ni siquiera me molesto en calcular nada. La D, 1, 2 y 3 tienen el mismo número de neutrones. Aquí voy a empezar a calcular, ¿cierto?
Tengo número másico de 18 y tengo 8 protones. ¿Cuántos neutrones tengo? 18 menos 8, 10. Lo mismo acá, 19 menos 9, 10. Y aquí tengo 20 menos 10, 10. Los tres tienen 10 neutrones. Entonces la D, check. Y la E la vamos a ver para puro saber por qué no era. 1, 2 y 3 tienen el mismo número de electrones. ¿Pueden tener el mismo número de electrones? No, porque son neutros. Ya no tienen carga eléctrica. Entonces eso significa que los electrones que tiene el oxígeno es la misma cantidad de protones, 8. Este tiene 9 y este tiene 10. Así que descartada inmediatamente. Entonces, 1, 2 y 3 tienen el mismo número de neutrones. ¿Cómo lo saqué? Restando el A menos el Z. El de arriba menos el de abajo. Perfecto. Y se dan cuenta que no me preguntaron, no me dice 1, 2 y 3 son isótonos. Me dice si tienen el mismo número de neutrones. Pero, ¿ya? Así que, ojo con eso, se los pueden preguntar así. Pero por si acaso, apréndanse los nombres. ¿Alguna duda? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo fluyendo ahí en la mente? ¿Está cuántico? ¿No está cuántico? Perfecto, seguimos entonces. Otro ejercicio. El elemento oxígeno presenta 3 isótopos, cuyas notaciones son esas que están ahí. Estos isótopos tienen en común. Si les doy un minuto es mucho. ¿Qué tienen en común esos 3 isótopos? Estoy leyendo el chat, pero tampoco quiero, quiero soplar, quiero que las demás personas también respondan. ¿Qué tienen en común esos isótopos del oxígeno? ¿Qué alternativa es la correcta? los demás, ¿por cuál votan? Vamos. Son isótopos del mismo elemento, por algo son isótopos, ¿ya? Son oxígeno. ¿Qué tienen en común estos 3 oxígenos de la naturaleza? La suma de sus protones y neutrones, el número de protones y electrones, su masa atómica, la suma de neutrones y electrones, o el número de neutrones. ¿Qué tienen en común? Recibí otra respuesta. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, vamos a revisar entonces. Los 3 son oxígeno, entonces indudablemente los 3 tienen en común el número de protones. Me quedo con la A que puede ser correcta, me quedo con la B que puede ser correcta. Masa atómica. Si son isótopos, ¿pueden tener la misma masa? No, porque la definición de isótopo es que tienen distinta masa. Chao, la C. D. La suma de sus neutrones y electrones. Estos tienen distintos neutrones porque tienen distinta masa. ¿Ya? Sí tienen el mismo número de electrones porque son neutros. Así que chao. El número de neutrones tampoco. En realidad me están preguntando lo mismo como que en la C, ¿cachai? Así como que tienen la misma masa atómica, mismo número de neutrones. No. Entonces la única que me queda disponible es la A y la B. Pero los neutrones cambian porque son isótopos por definición, así que me quedo con la B. Tienen el mismo número de protones y como todos son neutros, ¿cierto? No tienen carga eléctrica, por ende tienen los mismos electrones, ¿ya? Entonces, por eso es la letra B. Fácil y bonito. No, quizás no tan bonito, pero fácil, sí.
Y si no lo pudieron hacer, probablemente sea que tienen que repasar el concepto anterior y nada más. ¿Ya? No es nada del otro mundo. Continuemos. Ya, vamos a pasar a un tema bastante interesante y bastante complejo, pero no que sea difícil, no es ese complejo de difícil, sino que ese complejo de que es un, no sé, brígido, ya como se van así como organizando estas cosas dentro del átomo. A eso me refiero con complejo, con un tema bastante heavy. Configuración electrónica. Nosotros sabemos que el átomo tiene electrones y algunos átomos tienen muchos electrones. Y también sabemos que esos electrones no están en cualquier parte, ¿ya? Como dice esta diapo, ¿cierto? El modelo mecánico cuántico de Heisenberg y Schrödinger cambia el concepto de órbita, como el de planeta, a orbital, que es una zona de alta probabilidad en donde encontrar al electrón. Es decir, recuerden que aquí desaparece el concepto de electrón como una partícula que anda dando vueltas, sino que el electrón es como un- una onda, una energía, por decirlo de una forma, que está en cierto lugar, ya están como todas esas partes al mismo tiempo, y si yo lo busco, aparece como partícula. Pero si lo dejo de buscar, se vuelve a transformar en esta como energía alrededor del núcleo atómico dentro de una región definida. Y a eso le llamamos orbital. Como súper místico, súper poco creíble, pero así es la naturaleza. ¿Ya? Y los orbitales tienen ciertas propiedades. Los orbitales tienen cierta energía, cierta conformación, tienen cierta forma, ¿cierto? Y también tienen cierta orientación espacial, no están para cualquier parte, ¿cierto? Tienen una orientación espacial definida en las tres dimensiones, ¿ya? Spoiler, N, L y M corresponden a números cuánticos que nos van a ayudar a clasificar los electrones, pero eso es más adelante. Quiero que se queden con esto por ahora. Cada orbital tiene cierta energía, cierta conformación y cierta orientación espacial. ¿Cuesta imaginárselo? Probablemente sí, pero con esta imagen va a quedar más claro o van a quedar más confundidos o impactados. Les presento los orbitales. Los orbitales son cuatro. Hay cuatro tipos de orbitales. El S, P, D y F. Aquí están ordenados desde el más simple al más complejo, o el menos energético al más energético. Ya a medida que bajamos esta pirámide, el orbital se va haciendo más energético. Pero ¿cómo me aprendo que el S es menos energético y el F es el más energético? Yo digo, solo puedo decir feo. Solo puedo decir feo. Entonces, ese es el orden de la energía creciente. Ahora, fíjense bien, el orbital S es como una esfera, ¿ya? Imagínense que acá al centro de este plano tridimensional, ¿cierto? Está el núcleo. En esta zona es donde está el electrón. Ahí está el electrón. ¿Ya? En toda esa zona está el electrón. Es como que esa zona es el electrón. ¿Ya? Y si yo presiono alguna de esas zonas, aparece el puntito que sería el electrón, lo demás desaparece, pero si lo suelto, vuelve a aparecer este orbital. El electrón está en todas esas partes al mismo tiempo. ¿Ya? El orbital P tiene esta forma, ya son como dos huevitos que están pegados. Aquí al medio estaría el núcleo y tiene tres suborbitales, ¿ya? Como el S es una esfera, si yo muevo la esfera hacia allá o hacia allá, sigue siendo una esfera, entonces la orientación no importa, no tiene orientación. En cambio este, como tiene dos huevitos, tiene un eje de simetría, ¿ya? Entonces si yo lo coloco así o lo coloco así, es distinto. Ya entonces el orbital P tiene tres suborbitales. PX, que va en el eje X, PI, que va en el eje Y, y PZ, que va en el eje Z. ¿Sí? El orbital D tiene cinco conformaciones distintas. Cinco, ¿ya? Tiene cinco suborbitales. Y el orbital F ya es como una cosa muy extraña, pero es como cuando uno amarra muchos globitos así como para poner en la puerta cuando están de cumpleaños, una cosa así. Y ese globito puede estar así, 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 diagonal, diagonal para el otro lado, un poco más inclinado.
Entonces tiene 7 suborbitales, tiene 7 disposiciones espaciales distintas. El D tiene 5 y el P tiene 3 y el S no tiene la misma. ¿Sí? Raro, pero así son los átomos. Ya es el modelo mecánico cuántico. O sea, ya deja de existir esta esfera que va girando alrededor del núcleo, sino que se transforma en esa especie como de energía que está ahí, en esa zona que se llama orbital, esa zona de colores. ¿Sorprendido? Si no les sorprende es porque no están entendiendo. Está cuántico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita por ahora? ¿Todo bien? ¿Seguimos avanzando? Elías dice que al menos él no. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna preguntita? ¿Seguimos avanzando? ¿Me hacen más adelante? Ya. Vamos a seguir en función de la hora. Pero cualquier cosa me preguntan nomás. Listo, quiero que se queden con esta imagen, ¿cierto? Los distintos tipos orbitales y que desde el P en adelante tenemos suborbitales, que serían las disposiciones espaciales. Este P, en teoría, tiene la misma energía, los tres tienen la misma energía, solamente que tiene 3 disposiciones distintas. Existen las 3 en el átomo. Estefanía, dime. Sí, Estefanía, es lo mismo, solo que esta es la representación de la función de onda de Schrödinger, que alrededor, ¿cierto?, del plano tridimensional, ¿cierto? La intersección del plano es el núcleo del átomo, y alrededor de esto hay áreas en donde está el electrón dependiendo del nivel de energía. Entonces ahí nacen los orbitales, ¿cierto? La función de onda del orbital S es una esfera alrededor del núcleo, la del función P son 2 zonas, ya, o sea, deja de ser una esfera, sino que se transforma en 2 zonas energéticas donde va a estar el electrón. El D son 4 y así va cambiando, pero es lo mismo. Más adelante se representa con las letras, ¿ya? Listo. Entonces, una vez con esa imagen mental en la cabeza de que los orbitales tienen esa forma y pueden tener distintas disposiciones dentro del espacio, vamos a ver cómo cuando llega un electrón, entre comillas, se ordena. ¿Lo hace al azar? ¿Lo hace ordenadamente? Bueno, la respuesta es que no lo hace al azar. El electrón llega al átomo y se dispone dentro del orbital siguiendo ciertas reglas, las cuales las resumí aquí. Primero, el electrón siempre llega al nivel energético más bajo disponible, ¿ya? Que se llama principio de Aufbau. No sé cómo se pronuncia eso. 2. En cada suborbital caben 2 electrones, ¿ya? Con distinto spin. Ya vamos a ver lo que es el spin. Y 3. Los suborbitales se llenan primero con electrones de spin positivos y luego entran los de spin negativos. Se llama principio de máxima multiplicidad o yo le digo la regla de la micro. Porque no sé si se han dado cuenta cuando llega una micro vacía, ¿dónde se sienta la gente primero? ¿Ya? Porque los asientos van de 2 en 2, ¿cierto? La gente primero se sienta en los asientos que están vacíos y después cuando la micro se empieza a llenar, la gente empieza a ocupar los asientos donde ya había otra persona al lado. Eso mismo pasa con los electrones. Profe, ¿cuál es el nivel energético más bajo? El 1. Pero si el 1 está ocupado, llegará al 2. Y si el 2 está ocupado, llegará al 3. A eso me refiero. No es de abajo hacia arriba. Es 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces esas son las reglas que cuando llega un electrón tiene que seguir para saber qué orbital va a ocupar. El spin es básicamente, imagínense al electrón como una bolita y que esa bolita está dando vueltas sobre su propio eje. Si da vueltas hacia un lado, es el spin positivo, más un medio, es el valor del spin, y
Si gira para el otro lado es menos un medio, que sería el spin contrario, ¿ya? Entonces ese es el spin. Y dentro de cada suborbital entran dos electrones, pero tiene que ser uno con spin positivo y otro con spin negativo. Ya. ¿Cómo se llenan los orbitales entonces? Imaginemos que aquí va a entrar un electrón. No llegan dos positivos. No. ¿Por qué pasa eso? No lo sé. Quizá alguna vez lo supe, no lo recuerdo, pero un químico debe saberlo a la perfección. Así que si alguien lo quiere estudiar y me quiere contar, yo feliz de escuchar la razón. Pero no llegan dos positivos. Llega uno positivo y después llega el negativo. Ya. ¿Cómo se llenan los orbitales? Los orbitales, recuerdan que se llenan de menor a mayor energía. Resulta que dentro de esta función de onda extraña ocurre una especie de corrimiento de los valores energéticos. Por lo tanto, no podemos seguir una escalera, ¿cierto? El 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, o sea, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. No, eso no pasa. Ocurre que los orbitales d y f son parcialmente más energéticos que los orbitales s. Entonces, por ejemplo, cuando llega un electrón al orbital nivel 1s, pasa después otro electrón al nivel 2s, después pasa al nivel 2p. El p entonces aparece desde el segundo nivel de energía. No hay 1p, siempre desde el 2p. Y después viene el 3s. Después yo pienso, ya, si viene el 3s, viene el 3p, correcto. Y después del 3p, ¿viene el 3D? No, porque resulta que el 4S electrónicamente tiene menos energía que el 3D. Entonces el electrón, en vez de saltar al 3D, como sigue estas leyes, se va al 4S primero y después al 3D. Ya ocurre este corrimiento que se grafica muy bonito aquí en el diagrama del árbol de Navidad, ya porque parece un pino así como con bolitas de colores, en donde si ustedes lo dibujan o lo memorizan de cierta forma, pueden saber qué orbital viene primero y después desde el nivel 3, porque aquí empieza como el problema. Ya después del 3P no viene el 3D, viene el 4S, después viene el 3D. ¿Ya? Es una cosa extraña que pasa, pero esto lo resuelve bastante bien. ¿Sí? Eso les va a pasar solamente cuando lleguen así como átomos más grandes. Si le hacen así como, no sé, a un... ¿Qué puede ser? Francio, ahí ya podrían empezar a aparecer los orbitales B y F, así como para que ocupen esta regla. Pero recuérdenla, el diagrama del árbol de Navidad les va a servir para memorizar el orden de energía de los orbitales. Ya, y si esto todavía no les queda muy claro, vamos a hacer ejercicios para que les quede muy claro. Aplicando lo aprendido entonces, el elemento X, alguno, tiene un número Z de 8. ¿Cuál es su configuración electrónica en su estado fundamental? ¿Qué es un estado fundamental? Cuando los electrones llegan naturalmente, no están excitados por alguna energía, ¿cierto? El efecto fotoeléctrico, algo que los haga saltar de nivel, sino que es como su energía natural, la mínima energía que pueden tener. ¿Ya? Entonces, en orden natural, sin alteraciones alguna. Eso es un estado fundamental. ¿Qué hago yo para resolver esto? Ya, Elías ya respondió. Vamos a ver si estás correcto, Elías. Dibujo un átomo así en mi cabeza o en el papel. Tengo un núcleo y tengo electrones. ¿Cuántos? Si el Z es de 8, significa que tengo 8 protones. Y como no tiene carga eléctrica, en ninguna parte me dice, tiene el mismo número de electrones. Aquí puse el diagrama del arbolito para darnos una pista, ¿cierto? Un torpedo, y vamos a empezar. ¿Cuál es el primer nivel energético, según el arbolito? 1S, ¿ya? Vamos a verlo acá. 1S, ya listo.
¿cuántos suborbitales tiene el 1s? O el S en general. ¿Cuántos suborbitales tiene el orbital S? ¿Tiene disposición espacial? ¿Dos? No, no tiene orientación espacial. Entonces, no tiene suborbitales, por lo tanto caben 2 electrones, nada más. Recuerda que por suborbital caben 2. Entonces, como no tiene más, el S va a tener spin positivo, spin negativo. Ahí ya tenemos los 2 electrones. Después viene el 2s, ¿cierto? Según el arbolito. 2s. Lo mismo acá. ¿Hay suborbitales en el S? No. Entonces entra primero el de spin positivo y entra después el de spin negativo, que se representa con flechitas para arriba o flechitas para abajo. Después, ¿qué sigue? Nos vamos acá. El 2p. ¿El p tiene suborbitales? Tiene 3, ¿cierto? Tiene 3 disposiciones espaciales. Entonces tenemos 2px, 2pi, 2pz. Los 3 son 2p, pero tienen distinta conformación. Entonces aquí viene lo que yo les decía de la regla de la micro. ¿Ya? ¿Cuántos nos faltan para completar los 8? Nos faltan 4. ¿Ya? Entonces, entra uno en px, otro en pi, otro en pz, y después entra el de spin negativo, y ahí ya completamos los 8 electrones que tenía este elemento X. ¿Ya? Entonces la configuración electrónica del elemento X se puede escribir como un S2, 2S2, 2P4, porque aquí en el orbital P tenemos 4 electrones. ¿Ya? Ojalá que de esta manera gráfica se entienda mejor. ¿Cacharon? ¿Cacharon cómo se siguen estas reglas? ¿Alguna pregunta? Así es como se hace la configuración electrónica de cualquier elemento. ¿Ya? Veamos qué más. Configuración electrónica abreviada. Esto es como un dato que puede ser necesario para dar la prueba porque existe una notación distinta. ¿Ya? Los gases nobles, que son el grupo 8A, la última columna de la tabla periódica, tienen su capa electrónica de valencia, que es el nivel de energía más alto, completo. Ya tienen llenito, si no le queda ningún espacio vacío como para que pueda entrar un electrón. Llenito, completo. Por lo tanto, la configuración de cualquier átomo se puede abreviar colocando el símbolo del gas noble más cercano y luego los electrones que sobran, entre comillas, para llegar a ser el átomo del que estamos hablando. Entonces, para que esta definición se transforme en hechos, vamos a ver un ejemplo con el sodio que tiene 11 protones y es neutro. Es decir, ¿cuántos electrones tenemos que configurar? Si tiene 11 protones y no tiene carga. No me vengan con la broma. No me vengan con el número chistoso. ¿Cuántos electrones voy a configurar? Chan, 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 chan. Gracias, Estefanía. ¿Alguien más? ¿Están ahí? Si tiene 11 protones y no tiene carga eléctrica, ¿cuántos electrones tengo que configurar? ¿Cuántos va a tener este sodio? Gracias, Juli. Gracias, Tomás. Son 11, porque más 11 menos 11 son 0, entonces no tiene carga eléctrica. Este sodio tiene 11 electrones. Son 11 electrones que yo voy a tener que ordenar dentro de estos orbitales. Vamos a ver qué pasa. Un S, ¿ya? Nivel 1, orbital S. Arriba, abajo. 2S, arriba, abajo. P, PX, PI, PZ, X,
y Z. ¿Cuántos llevo acá? 2, 4, 6, 8, 10. Ya. ¿Qué sigue después del 2P? ¿Qué sigue después del 2P? ¿Existe el 2D? No, dijimos que el D empieza desde el 3. Entonces volvemos al S. 3S. Y colocamos el que falta. Entonces ahí ya tenemos los 11 electrones configurados. ¿Ya? Entonces, la notación del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, ya los 6 electrones en el orbital 2p, y 3s1. Entonces aquí le queda un espacio. ¿Cuál es la capa más energética que está completa? Ya, Juli dice 2pz. Cuando hablamos de capa, hablamos solamente del número, no de la letra. ¿Qué capa tiene todos los electrones? ¿Qué capa más externa, digo, tiene todos los electrones? ¿Es la 3? ¿La 3 tiene todos sus electrones? ¿Es la 2? ¿La 2 tiene todos sus electrones? ¿Es la 1? ¿La 1 tiene todos sus electrones? ¿Cuál de esas es la capa más energética que tienen los electrones completos? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2, muy bien. Porque si bien el 3S o el 3 es más energético que el 2, el 3 no está completo. Le falta el 3D, o sea, el 3P y el 3D. Así que no está completa. La capa más energética que está completa es la 2, que está conformada por el 2S y el 2P. Entonces, si yo me voy a una tabla periódica, que puede ser, ¿cierto?, la que está aquí en el DEMRE, y veo que acá está el sodio, yo cuento, ¿cuál es el gas noble más cercano? ¿El neón o el argón? Entre el sodio y el argón tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en cambio entre el sodio y el neón tengo 1. Entonces el más cercano es el neón. Por lo tanto, mi configuración electrónica, en este caso, va a ser abreviada como neón 3s1. Neón, porque el neón tiene la configuración del nivel 2 completa, y lo que me falta para llegar a ser sodio es un electrón en el 3s. Neón 3s1. Esa es la configuración electrónica abreviada, que se los pueden preguntar de alguna manera. Oh, magia, una pregunta de configuración electrónica abreviada. Esto es oficial, así que traten de hacerla. ¿Cuál es la configuración electrónica abreviada de los átomos de un elemento en su estado fundamental que tiene número atómico 14? Miren, ¿quién apareció ahí? Ya, háganlo, háganlo, a ver. ¿Quién me da la alternativa? Vamos a dar 2 minutos. Gracias, Elías. Gracias, Maximiliano. Bien. Gracias, Tomás. Gracias, Alexandra. No entiendo. Ya. Lo que tenemos que hacer entonces, vamos a resolverlo, gracias por responder, es la configuración electrónica de ese elemento, ¿ya? Entonces,
¿Nos dicen que tiene carga eléctrica? No, ya no tiene carga eléctrica. Y nos dicen que tiene un número atómico Z, ya voy a hacer aquí lo mejor posible con el mouse. Z igual 14. Es decir, que tiene 14 protones. Si tiene 14 protones, ¿cuántos electrones tiene si no tiene carga eléctrica? ¿Cuántos electrones tiene si no tiene carga eléctrica? 14, muy bien. ¿Cierto? Tiene que tener lo mismo. No sé qué hice. Espérenme un poco. No, perdón. Déjenme correr, es que tenía el chat muy acá. Listo. Ahora sí. Entonces teníamos, ¿cierto? 14 electrones, porque este es el Z. Entonces tenemos 14 electrones también, porque no tiene carga eléctrica. ¿Ya? 14 electrones. ¿Qué tenemos que configurar? Listo. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el primer orbital? Nivel 1, orbital S. Entra el spin positivo y entra el spin negativo. Nivel 1 completado. Check. Nivel 2, S. Entra el spin positivo, 3. Entra el spin negativo, 4. Ya llevo 4 electrones, me faltan 10. Pero el nivel 2 todavía no está completo. Falta el 2p x, 2pi y el 2pz. ¿Ya? Entonces, me faltan 10. ¿Entra uno? ¿Entra el otro al tiro? No, por la regla de la máxima multiplicidad. Entra el de al lado y entra el de al lado. Ahora que está completa la micro, la gente se va sentando al ladito. Entonces entra el negativo y el negativo. ¿Cuántos lleva acá? 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Nivel 2 completado. Me faltan 4. ¿Qué sigue después? El 3S, según el arbolito, ¿cierto? Viene el 3S. Entra el de arriba, 11, y entra el de abajo, 14. Y después, perdón, 11, 12, 14. Y después viene el 3, P, X, P, 3PI y el 3PZ, ¿cierto? Que son los tres suborbitales. Entonces llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, me faltan 2. Entra al 3PX y entra al 3PI. Listo, se acabó. Entonces no ocupo el 3PZ nomás. ¿Ya? Configuración electrónica, entonces. Me queda como un S2, porque aquí ya tengo los dos electrones, ¿cierto? Un S2, 2 S2, 2P6, porque aquí están los 6 electrones, 2P6, 3 S2, ¿ya? Y 3P2. 3P2, porque fueron dos electrones los que entraron al orbital P. Ya, listo. Ahora me pregunto, ¿cuál es la capa máxima? ¿Ya? ¿Cuál es la capa máxima que tiene todos los niveles completados? La 2, ¿cierto? Porque a la 3 le faltan aquí, le faltan varios electrones todavía. ¿Ya? Entonces, como la 2 es la capa más externa, nosotros vamos a cortar aquí. Entonces, esto es lo que nos sobra desde el gas noble en adelante. Entonces, este gas noble, como la alternativa, no existe otro gas noble, no tenemos que revisar nada, es neón. La configuración sería neón 3S2, 3P2. Alternativa D.
Elías tiene una pregunta aquí. A ver, profe, tengo la duda de cómo se hace la configuración electrónica abreviada cuando tiene menos electrones que el gas noble. Cuando tiene menos electrones que el gas noble, por ejemplo, no entiendo. Cuando tiene menos electrones que el gas noble. El flúor, ese está ya... ya, te entiendo, te entiendo. Sí, pero tiene que ser más cercano hacia abajo. No puedes subir, ¿ya? Eso era algo que se me olvidó mencionar. Por eso el sodio estaba a 7 del argón, pero ahí íbamos sumando electrones que no existen. Entonces tiene que ser el neón, el más cercano que esté inmediatamente atrás. ¿Ya? Entonces el flúor sería el helio, creo que el helio viene antes del neón. Entonces se abrevia como helio, que en el fondo sería un S2. ¿Ya? Que es como el gas noble más chico, entonces sería helio y lo que sobra, pero es lo mismo que poner un S2 porque no es tan importante. Esta notación se ocupa cuando son como configuraciones cotodas, ya hay como configuraciones que están hechas como criptón tanto. Entonces ya estamos hablando de niveles así como gigantescos, ¿ya? Pero esto es como para que sepan que existe esta notación abreviada y que básicamente identificamos cuál es el nivel, ¿cierto? Más externo que está completo, cortamos ahí, lo que sobra es lo que vamos a colocar después del gas noble y buscamos cuál es el gas noble más cercano o el que tiene esta configuración. Ya que en el fondo serían 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es el gas noble que tiene 10 protones? Porque son neutros, recuerden. ¿Cuál es el gas noble que tiene 10 protones? El neón. ¿Dónde veo eso? En la prueba, en la tabla periódica del principio. En este caso no había duda porque todas las alternativas tienen neón, pues entonces teníamos que partir de ahí. ¿Ya? Bacán, Elías. Muy bien. Gracias por tu pregunta, igual se me había ido ese detalle. Perfecto. ¿Cuál es la configuración electrónica del anión 15-2 que es isótono con el 16O? Este lo vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Que no sea algo tan engorroso. Vamos a hacerlo en conjunto. Para una configuración electrónica, lo primero que tenemos que determinar es cuántos electrones vamos a ordenar. A veces no me lo dan y lo tengo que deducir yo con toda la información que el profe Diego les ha dado en las clases, Preucrep, ¿cierto? Y ustedes van a poder porque ustedes están en Preucrep, entonces saben más. Gracias a los que ya dieron la respuesta. Muy bien, me encanta. La vamos a hacer igual en conjunto. Mira, no sé por qué desapareció el cursor. ¿Dónde andas? Ahí anda. No sé por qué desaparece el cursor cuando lo necesito. Cursor estápido. Mira, y se fue, así como que literal desapareció. Ahí está. Ya, perfecto. Para que no sea tan engorroso, vamos a tratar de hacerlo todos juntos, como hermanos. Ya. ¿Cuántos electrones tengo que configurar en esta cosa? No tengo idea, pero sé que tiene una masa atómica de 15 y sé que tiene una carga de -2. Es decir, hay 2 electrones en exceso. ¿Ya? Listo. ¿Cómo sé cuántos protones tiene esto? Bueno, porque me dicen que es isótono con el oxígeno 16.
¿Qué significaba que fueran isótonos? ¿Qué significaba que fueran isótonos? Son distintos elementos que tienen igual neutrones. Perfecto, Maximiliano. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, yo no sé cuántos neutrones tiene esto. Tiene protones y neutrones que suman 15. Pero como yo sé que es isótono con este, y yo sé que este tiene 8 protones, también 16 menos 8 son 8. Entonces sé que tiene 8 neutrones. ¿Ya? Entonces tiene 8 neutrones. Como tiene 8 neutrones y es isótono con este, entonces este va a tener 8 neutrones. ¿Ya? Tiene 8 neutrones. ¿Y para qué me sirve saber el número de neutrones? ¿Qué puedo hacer ahora? Para saber la cantidad de protones, muy bien. ¿Cómo lo hago? Porque si A es la suma de protones más neutrones, ¿cierto? A es protones más neutrones. Yo lo que tengo que hacer acá es 15 menos 8. ¿Y cuánto me da eso? ¿7? 7. Entonces tiene 7 protones. Listo, 7 protones. ¿Eso significa que tengo que configurar 7 electrones? No, porque aquí me dice que tiene 2 electrones en exceso. Entonces, aparte de los 7 electrones que tiene para neutralizar estos protones, tiene 2 más. Entonces vamos a tener que configurar 9 electrones. Listo. Esto es lo que vamos a tener que meter en la máquina configuradora de electrones. Y vamos de nuevo con nuestro arbolito. 1s arriba abajo. 2s arriba abajo. 2px, 2pi y 2pz. Ya entonces, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, y este queda solito aquí, pero igual queda en el P. Entonces sería un S2, aquí tengo los dos, 2S2 y 2P, 2, 4, 5, 2P5. Un S2, 2S2, 2P5. 1S2, 2S2, 2P5. Es la alternativa E. Ya tenemos que hacer todo ese chanchullo para llegar a saber cuántos electrones eran los que teníamos que configurar aquí. Entonces estamos integrando toda la información que habíamos visto. ¿Clarito? ¿Alguna pregunta? Igual esto vamos a tener una clase de ejercitación, así que lo vamos a seguir practicando eventualmente. ¿Ya? Perfecto. Voy a continuar. Números cuánticos, para finalizar, ya estamos finalizando. Los números cuánticos son elementos, son números, son valores que van a definir a cierto electrón dentro de la configuración electrónica. Es decir, que un electrón va a tener cierta combinación de números cuánticos propia. Entonces, en otro sentido, podemos decir que conociendo los números cuánticos, podemos saber qué electrón de todos esos que hicimos flechita arriba, abajo, nivel 2, 3, 4, es específicamente. ¿Ya? Y los números cuánticos, la combinación son 4. Y aquí se los presento. El número cuántico principal, o n, indica el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. El 1, el 2, el 3, el 4, el que va antes de la letra. ¿Ya? Ese es el número principal. De 1 hasta teóricamente infinito. Se han identificado hasta 7, pero en teoría puede llegar hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, si el electrón está en el 2s, el n va a ser 2. Y si está en el 2px, el n también va a ser 2, porque lo que importa es el número que va adelante. Listo. Ese es el número cuántico principal, indica el nivel de energía.
Número cuántico espacial, que es esta L, ¿cierto? Así como cursiva, la van a ver, es el orbital en el que se encuentra, que puede ser S, P, D o F, siendo los valores que puede adquirir son del 0 al 3, ¿ya? Donde el 0 es el orbital S, el 1 es el P, el 2 es el D y el 3 es el F. Ya, bacán. Luego de eso, ¿qué nos falta? Ya sabemos que está en el P, por ejemplo, pero no sabemos si está en el PX, en el PY o en el PZ. Para eso existe el número magnético, el M, que nos indica el suborbital en el que se encuentra, y los valores que toma son desde menos L a más L. Por lo tanto, si L es 2, que sería el orbital D, por ejemplo, existe M menos 2, M menos 1, 0, 1 y 2. ¿Cuántos números tengo acá? Menos 2, 1, 0, 1, 2. ¿Cuántos son? ¿Cuántos números son, pues? Menos 2, 1, 0, 1, 2. ¿Cuántos dígitos? 5. Bien. ¿Y cuántos suborbitales tenía el orbital D? 5. Entonces veámoslo de otra forma. Si el electrón está en el orbital P, cualquiera sea el P, va a ser L igual 1. Entonces voy a tener menos 1, 0 y 1. Entonces, menos 1 va a ser PX, 0 va a ser PI y 1 va a ser PZ. Entonces, dependiendo de qué número tenga, yo voy a saber en qué suborbital está. Y finalmente tenemos el número spin, que corresponde a la orientación del electrón, si es flechita arriba o flechita abajo, si es que es spin positivo o spin negativo, más un medio, menos un medio. Entonces, si yo combino estos cuatro números, me voy a dar cuenta que ningún electrón dentro del átomo va a repetir la misma combinación. Siempre va a ser distinta, principalmente por el n o por el spin, ¿cierto? Pero siempre va a ser distinta. Por lo tanto, si yo conozco que un electrón tiene número principal 1, yo sé que va a estar en el primer nivel. Entonces el L va a ser el S, L igual 0. Y el número magnético va a ser, ¿cuánto? 0, ¿cierto? Porque el orbital S no tiene suborbitales, entonces 0. Y el spin puede ser positivo o negativo dependiendo si es el primero o el segundo que entró. ¿Ya? Esa es una tablita resumen, muy resumida porque esto es un tema bastante complejo, pero que ayuda a la identificación. Entonces, rápidamente, si yo tengo la configuración electrónica para 11 electrones en el sodio de nuevo, yo voy a tener la siguiente configuración, que fue la que vimos anteriormente, ¿cierto? 2s2, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Hasta aquí llegaba el neón, ¿cierto? Y este sobraba. Entonces era neón 3s1. Pero yo quiero saber cuál es la configuración, o sea, perdón, los números cuánticos de ese electrón de ahí, ya del que está en el 3s1. Los números cuánticos van a ser n igual 3, porque está en el nivel 3, L0, porque va a estar en el orbital S, M0, porque el orbital S no tiene suborbitales, y el spin va a ser más un medio porque es el primero que entró. Y cuando un electrón está solito, siempre es spin positivo. ¿Ya? Bacán. Entonces, el root, ahora sí, de este electrón que está en el 3s1 es eso. 3, 0, 0, 1 medio. Y no hay otro que se repita. Listo, entonces para terminar, una pregunta desafiante. A ver si se acuerdan. A comienzos del siglo XX, Max Planck estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados, permitiéndole enunciar que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades definidas, pequeños paquetes. Al respecto, el texto anterior representa una teoría, un problema de investigación, una ley científica, un procedimiento experimental o un marco conceptual. ¿Qué es esa frase de ahí? Y Amaro ya se lanzó con todo, ¿ah? Los demás que dicen, ¿qué es? La C.
una ley científica. ¿Ya? ¿Quién más? C, una ley científica, según Maximiliano. ¿Quién más? ¿Quién más? C, va ganando la C, parece. ¿Ah? Una ley. ¿Alguien más? Teoría de los cuantos. Ya, la respuesta, porque deben estar igual de cansados que yo, porque el día largo, es una teoría. ¿Y por qué no es una ley? Recuerden que la ley relacionaba conceptos, relacionaba que, por ejemplo, ¿qué dice la ley de conservación de masa? De que la masa de los productos tiene que ser igual a las de los reactantes en un sistema aislado, ¿ya? Y puede ser lenguaje matemático o puede ser lenguaje formalizado. Eh, ley de Newton, ¿cierto? La primera ley de Newton, ley de inercia, dice que un cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza externa actúa sobre él. Está relacionando conceptos. Reposo, fuerza externa. ¿Ya? La segunda creo que era, la de ley de fuerza, que fuerza es igual a masa por aceleración. Relaciona fuerza, masa y aceleración matemáticamente, ley científica. Las teorías lo que hacen es explicar fenómenos de manera conceptual, basadas en evidencia. Entonces lo que hizo Max Planck fue estudiar la energía de los sólidos y de ahí pudo enunciar la teoría de que los átomos y moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades definidas, pequeños paquetes. Está explicando la manera en que los átomos y moléculas emiten o reciben energía. No está relacionando conceptos, así como por ejemplo, si yo aplico tanta energía a este sistema, es directamente proporcional a la presión que ejerce a futuro, por ejemplo, ya así como inventando algo. Esas son las leyes. Las leyes entonces me van a relacionar conceptos como entre más presión ejerza sobre un área determinada, más va a ser la fuerza, ¿cierto? Así que va a haber en esa zona, cosas así. Así que es una teoría, explica fenómenos conceptualmente, ¿ya? Falta que repasemos todavía. Voy a seguir con estas preguntas hasta que todos la tengan buena. Y esa fue la clase de hoy. Muchas gracias por haber asistido, gracias por la atención. Lamento que la gente se haya tenido que ir. Sé que estuvo muy larga y muy densa, pero era necesario. Ya es necesario pasar esto para seguir avanzando en los otros eh, contenidos. Así que muchas gracias y procedo a detener la grabación.